pues ahora seguimos con el papel de los medios de comunicación en la lucha contra el narcotráfico, con Javier Ronda Iglesias, que está aquí a mi lado. Él es periodista de Canal Sur y profesor asociado de la Universidad de Sevilla. Así que nada, bienvenido, gracias por tu participación en estas jornadas organizadas por la UNED de Ceuta y adelante. Bueno, Paloma, muchas gracias y sobre todo a la UNED de Ceuta por esta invitación. Voy a ser rápido porque algunas de las cosas que se exponen en este tipo de jornadas al final se van repitiendo. Yo creo que lo más interesante también son algunas de las preguntas que se puedan plantear. Yo soy de Ceuta y mi familia sigue viviendo aquí, para los que me están siguiendo a través de la plataforma. Y lo primero que quería decir, como periodista que me encargo de este tipo de información en Canal Sur desde hace ya algunos años, en primer lugar es hablar sobre las drogas, más que del narcotráfico. Quería dejar un par de preguntas o cuestiones o un poco el debate, ¿no?, para el final. Saben que se hace publicidad en los medios del tabaco, del alcohol, de medicamentos, que hay una publicidad que se le considera legal, ¿no?, por este tipo de sustancias, que evidentemente nada tienen que ver con las sustancias ilegales, pero que al final también podría entrar en este debate. Porque la primera pregunta que lanzo es: ¿qué pasaría si el cultivo del indoor o este tipo de sustancias como la marihuana, o hasta dónde llega el límite del consumo personal, imagínense por un momento que en alguna ocasión se ha planteado, se convirtieran en algo legal? Entonces, si alguna droga sería legal, pues no estaríamos hablando de tráfico de droga en esa sustancia. Bien, esa sería una primera consideración. La segunda es el enclave y la geografía, que ya está hablando el comisario de Algeciras. Es obvio que está bien por la UNED de Ceuta abordar esta temática, porque nos encontramos en un enclave que es la ruta de la droga. Nos guste o no nos guste, el que vive aquí o allí, no sé si el estrecho separa o une de alguna manera, pero tiene que ver con el tráfico de hachís, lo que se vive aquí. Evidentemente esta situación en otros lugares de España no tiene nada que ver, no sé, en Segovia, en Teruel, no estaríamos hablando de la ruta del hachís. Y aquí es noticia para los medios de comunicación en muchas ocasiones por lo que sucede. Esto no crea alarma desde mi punto de vista, simplemente es contar la realidad de lo que sucede, lo mismo que sería que hay un temporal de levante y la ciudad se queda aislada porque no hay navegación marítima. Bueno, es un hecho que nadie va a discutir. Tampoco hay que discutir que hay una zona de tráfico de drogas. Yo creo que el reto aquí sería conseguir el equilibrio entre, primero, las administraciones, las autoridades, la sociedad, los medios de comunicación y, no voy a decir también los narcotraficantes, ¿no?, pero ellos andan también en esta escena. Así que también sería a tener en cuenta lograr esa especie de balanza entre todos para que discurran con unas noticias que fueran veraces y que siempre cuente la realidad. Aquí, desde mi punto de vista como profesor y como periodista, sería qué contar del narcotráfico y cómo contarlo, que es la clave. Si este curso no se difundiera en los medios de comunicación, pues imagínense, se quedaría aquí y no pasaría del foro en el que nos encontramos. Esa realidad no es. Esto está saliendo a través de una plataforma, lo están viendo un montón de alumnos, como estoy comprobando aquí, no sé ni dónde están, pero se está difundiendo. También los medios de comunicación, el mío mismo Canal Sur, está contando lo que pasa en esta jornada y, de alguna manera, lo que hacemos es ayudar, analizar, debatir sobre lo que sucede. Imagínense que no lo hiciéramos, entonces parece que no pasa nada, pues no hay, es como si no existiera el fenómeno del narcotráfico. Desde mi punto de vista, el contarlo no favorece que haya más o menos narcotráfico, al menos desde una primera visión. No ocurre con otro tipo de hechos, como por ejemplo los suicidios, que es un ejemplo recurrente, donde hay un código, un consenso entre los medios y ya se sabe que no se hablan de suicidio en los medios de comunicación. Yo creo que el narcotráfico, no podemos decir, pues no hablamos de narcotráfico. Bueno, ¿por qué no vamos a hablar de narcotráfico si es una realidad de esta zona donde nos encontramos? Desde mi punto de vista, lo importante es cómo se cuenta y qué se cuenta.
Si miramos las comparativas, en los años 80 en Galicia ya los medios de comunicación hablaban del narcotráfico gallego. Hay gente que conoce y se ha difundido noticias de Charlín, de Marcial Dorado, de Sito Miñanco, de Laureano Ubiña. Eso se conoce porque los medios de comunicación han hablado de estos clanes de la droga gallega. El Cabra, el Pantoja, los Castañas, ahora en el campo de Gibraltar, en esta zona, y qué decir del nene, ¿no?, de Mohamed Eviet, aquí en Ceuta, o Mohamed El Kasouani, como se le conoce, parece, en Marruecos. Son personajes para los medios de comunicación conocidos porque son protagonistas de este tipo de noticias. Me gustaría poner aquí un paralelismo con México, porque en el año 84, en 1984, se sorprendió la opinión pública porque era casi la primera vez que se asesinaba a un periodista, Manuel Buendía, por haber descubierto los nexos de unión que había entre los capos de la droga, la policía, incluso el Estado. Era el primer asesinato considerado de la narcopolítica en México. Y aquí hay un dato que traigo un poco por el paralelismo de México, aunque sabemos que el narcotráfico es otro, pero no deja de ser la misma actividad delictiva. Y un profesor muy reconocido de la Universidad Autónoma de Zacatecas de México dijo: el mutismo de los medios de comunicación sobre las actividades de los principales grupos de narcotraficantes mexicanos parte de un amago hacia el gremio periodístico nacional que abarca desde la coerción hasta el homicidio, lo que contribuye a que México sea uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión periodística. Bueno, las noticias de narcotráfico se cuentan en todo el mundo, no solo en esta zona donde nos encontramos. En cualquier lugar donde hay pasillo, donde hay tráfico de droga, con mayor o menor libertad, dependiendo de la libertad de expresión que hubiera en aquel país, los medios lo van a contar. De hecho, en la época franquista, los años 60 y 70, si buscamos en los medios españoles ya encontrábamos algunas noticias relacionadas con el narcotráfico. Pero aquí lo importante y un poco la diatriba y lo paradigmático es la complejidad de este tipo de noticias. Hablar e informar de narcotráfico hay que hacerlo con responsabilidad y sobre todo con formación y conocimiento. Estas noticias son muy dificultosas para los periodistas que lo hacen, periodistas muy especializados. El crimen organizado, con muchos factores, como hemos visto y se han expuesto, incluso históricos, legales, geográficos, sociales, económicos, culturales, que se deben de comprender. Primero por el periodista. Si el periodista no tiene claro de lo que está hablando, ¿cómo va a informar de lo que está sucediendo? Si el periodista no aborda y conoce cómo es una organización criminal, ¿cómo va a contar eso en la radio? Si el periodista no sabe la estructura de la organización, ¿qué noticia puede escribir? ¿O qué reportaje puede llevar a cabo en la televisión? Por lo tanto, el grado de formación de este tipo de periodistas tiene que ser muy cualificado desde mi punto de vista. Otro ejemplo paralelo sería el fútbol. Casi cualquier persona podría informar de un partido de fútbol sabiendo las reglas básicas del juego y sabiendo algo de los equipos. Pues aquí pasa igual. Si tú conoces y profundizas en este mundo, que normalmente los periodistas que se encargan de esta información son profesionales que tienen cierta formación. Porque además que tiene unas consecuencias de impacto para la opinión pública directas. Estamos hablando de blanqueo de capitales, de corrupción, de violencia, de violación de los derechos humanos, de incluso lo que se ha hablado de esa paz social, de restablecer un poco ese principio de autoridad. Hay una erosión de la gobernabilidad en muchas ocasiones cuando se quiebra ese Estado de Derecho por parte de las organizaciones de los narcotraficantes, como parece que está ocurriendo en los últimos años. No son esos, si se permite la expresión, románticos del narcotráfico que ponían unas reglas del juego, que ya se han dicho, sino que ahora campan a sus anchas e incluso son considerados muy peligrosos. Se llevan lo que haga por delante, lo que haga falta por delante, con tal de hacer el alijo, como ya se ha comprobado por desgracia. Además, fíjense, ¿qué sabíamos nosotros de ese lenguaje que estaba rodeado con las organizaciones criminales? Eso es un fenómeno relativamente moderno. Nuestros hijos, los más jóvenes, que van a ser totalmente digitales, van a leer la prensa en Internet y van a consumir medios telemáticos,
se tendrán que acostumbrar a un lenguaje que se ha introducido dentro de las informaciones del mundo del narcotráfico. Sicario, cártel, lavado, narcoestado incluso, narcocultura, todo esto es nuevo. Estas palabrerías que hemos metido los periodistas en las crónicas del narcotráfico son relativamente de hace pocos años. El matón, el asesino a sueldo, el grupo delincuencial, el lavar ese dinero ilícito e intentar convertirlo en legal. Bueno, todas estas palabras, incluso la última de narcoestado, esto es un fenómeno relativamente moderno. Fíjense, un lenguaje especializado que procede, en alguna ocasión incluso de Centroamérica, la hemos adaptado aquí para el tema del narcotráfico. Y a mí me gustaría dejar algunos temas que esto sí que atañe a los medios de comunicación y a los cuerpos y fuerzas de seguridad. No sé si hacemos bien o si se hace bien por los grupos especializados cuando se da una noticia y se dice el valor de la droga. Por ejemplo, es típico decir en los mensajes policiales que esta operación hubiera significado en el mercado pues 1 millón de euros, 100 millones de euros, tantas dosis. No sé si está bien, está mal, yo solamente lo saco aquí a relucir. No sé si aporta algo el decir que ese tráfico pues a esa persona lo hubiera convertido supermillonaria. Bastaría decir solo el número de kilos de droga, de la cocaína, del hachís, de la heroína ahora menos, o de las drogas de diseño, o hay que incidir en el mensaje policial que después recogemos los medios y contamos a la opinión pública de, ojo, cuidado, que esta gente hubieran ganado 100 millones de euros. ¿Eso es bueno? ¿Habría que contarlo? A lo mejor ese primer dato había que quitarlo de las crónicas de los medios gubernamentales, no incluir el beneficio económico ilícito que va a lograr la organización. Dejo esa pregunta ahí. Otro tema. Hemos visto algunos medios que se podría considerar sensacionalistas por el tipo de periodismo que hace, de incluir entrevistas a los narcotraficantes. ¿Es bueno entrevistar a un narcotraficante y que un niño de 12 años vea que con poco esfuerzo y dirigiendo una organización tiene una vida de coches, de pisos, de dinero y de lujo? ¿Está bien que se haga ese tipo de periodismo? ¿Y a qué hora se debe de difundir ese tipo de noticias? Vamos más allá. ¿Qué os voy a contar? Hemos llegado a la historia de los narcos al cine y a los docu-show. Ahí ya no podemos hacer nada porque eso es totalmente producción y ficción o no ficción, hechos reales, pero esos programas que incluyen este tipo de información desde el punto de vista periodístico, no sé si había que planteárselo. La historia del narco ha fascinado a los creadores, a los guionistas, a los escritores, a los actores, a los músicos. Se han volcado muchas veces con recrear esta vida y la hazaña de los personajes. El discurso de ellos se ha convertido en una versión que puede estar muchas veces casi aceptada, ¿no?, por el público, que se encuentra con ese tipo de información donde el narco ha tenido un papel pues bastante destacado. Por eso yo planteo como periodista si es beneficioso, como lo mismo que no se hace en otro tipo de informaciones, llegar hasta ese límite o hasta ese extremo de ofrecer este tipo de noticias. Como ya he dicho, entrevistas a narcos con sus estilos de vida. Es más, hemos visto reportajes donde el periodista se infiltra y dice, voy a vivir un día como un narco. Y cuenta después en su medio cómo es la vida de los narcos. ¿Tiene valor eso periodístico? Porque está claro que lo que se cuenta tiene una incidencia y una influencia en la opinión pública. Somos lo que escuchamos, somos lo que vemos. Los medios tienen una capacidad de influencia. ¿Es necesario llegar a ese tipo de periodismo? Claro, yo no soy nadie aquí, ni tengo la vara, ni soy justiciero para decir que está bien o que está mal. Yo solo lo estoy dejando en esta exposición, en este debate, como algo que se hace desde el punto de vista periodístico. Y como toda la vida, tiene una opinión. Hay gente que le va a parecer bien, hay gente que le va a parecer mal, y dependiendo también de la formación de cada persona.
Supongo que este tipo de noticias no van a tener el mismo calado si la audiencia vive en un sitio, tiene una formación cultural, universitaria, social, que si vive en otro sitio. ¿Con esto qué quiero decir? Que los medios tienen una responsabilidad social sobre lo que difunden, sobre lo que emiten. Por lo tanto, no vale la cultura de todo es noticia. Evidentemente que todo puede ser noticia, pero cómo hay que contar la noticia y qué se debe contar de la noticia. Hay un profesor también de México que dijo que conocimos la Reina del Sur, el cártel de los sapos, a Pablo Escobar, pero no como criminales que trafican con grandes cantidades de drogas, sino como padres de familia, hombres enamorados y hasta aguerridos, temerarios y luchadores de las causas justas. Esta situación ha podido fomentar cada vez que haya más personas que simpaticen con las figuras de los narcos sin reparar en qué delitos cometen y atentan contra la seguridad nacional y se vean hasta como bandoleros sociales. Lo dijo Mariana Villalba, que es una periodista de México. Bueno, yo creo que es el momento del debate en una jornada como esta de la UNED y de hacernos estas preguntas y sobre todo de plantearnos si en nuestra profesión de periodista hay que contar este tipo de noticias y cómo contarlas. A mí me parece que hay grandes profesionales en nuestro país que se dedican a la información especializada del mundo del narcotráfico. Hay grandes reportajes que hemos leído y nos han acercado la vida de los narcos, pero desde mi punto de vista los medios tienen que tener esa ética que tenemos, esos manuales de estilo. Los medios tenemos unos manuales que nos dicen cómo tratar ciertos temas. Lo mismo que ha abordado el de suicidio, tenemos los de la infancia, el de las drogas, el de la inmigración, se llamaba antes inmigrantes, se cambió la palabra migrante. Bueno, ha habido evoluciones relacionadas con la información. Pues yo creo que también, de alguna manera, y en este foro me parece muy acertado lo que ha hecho la UNED, es debatir y ver si los medios cumplen, que yo creo que sí, pero hasta dónde tienen que tener ese límite, porque algún límite hay que tener. No, esto además de las redes sociales y de los canales y de las audiencias, ya se sabe cómo es, y yo creo que no vale cualquier información a cualquier precio. Las fuentes tienen que ser la fuente, el periodismo tiene que ser veraz y tiene que interés la noticia para la opinión pública. Esa es mi percepción. Eso es lo que yo hago a diario cuando cuento noticias relacionadas con el mundo del narcotráfico, y yo creo que contar también las operaciones de la policía, de la Guardia Civil, de vigilancia aduanera o las conjuntas es una forma de decirle a la sociedad que los cuerpos y fuerzas de seguridad están ahí ayudando y luchando contra el narcotráfico. Y bueno, ya no entramos en que si cuanto más operaciones que están pasando más drogas, coladeros, y evidentemente si hay garbanzos negros, las organizaciones también se tienen que contar en las noticias como no puede ser de otra manera, y así se hace, ¿no? El informar de estas noticias en el campo de Gibraltar o en Ceuta, en esta zona también de la Costa del Sol, o desde aquí para toda España, creo que no crean una mala imagen del sitio, sino que solo cuentan lo que ocurre. Me decían una vez paseando por la calle Real que cuando vienen los periodistas a Ceuta solo cuentan las cosas que ocurren, y cuando ocurren pues son las que pasan, y las que pasan son las que son. Bueno, también es verdad que han venido periodistas a Ceuta a hablar de la muralla, de la puerta califal, han venido a hablar de otros temas que son mucho más agradables que los temas habituales que tiene la ciudad por donde nos encontramos. Uno, la inmigración, otro, el narcotráfico. Van a seguir viniendo los periodistas a informar porque Ceuta tiene esas connotaciones. No se puede cambiar. Lo mismo que no se puede cambiar otras cosas en la vida. Los gustos pueden variar, pero esta es la realidad de Ceuta. Lo que pasa aquí es lo que ocurre aquí, y eso los periodistas lo vamos a contar. Yo creo que no contribuimos a que haya una mala imagen de la ciudad, simplemente contamos lo que pasa en Ceuta.
Son otras organizaciones, entidades, las que tienen que favorecer, promocionar, en otro orden de cosas, como se diría, las cualidades que tiene esta ciudad, que tiene, y muchas, y diferenciales. Solo desde esta sala, que no están viendo los que me siguen por redes, solo la vista que tenemos es inmejorable. Yo creo que pocas UNED y pocas salas universitarias de España pueden ver el día de poniente con esta costa que se ve al fondo, y eso somos y estamos en un estrecho. Las vistas y lo que tenemos a nivel turístico de la ciudad yo no lo voy a descubrir porque soy de Ceuta, pero también es verdad que tenemos el Tarajal y tenemos las organizaciones de la droga, pues aquí en la frontera, pasando más allá, como ha dicho el comisario, pues a pocos kilómetros se planta la marihuana, el hachís, y corre hacia Europa o hacia otros lugares. Así que termino, apelo por esa responsabilidad que tenemos que tener los periodistas, los medios de comunicación, públicos, privados, porque creo que de alguna manera podemos ayudar a contar una realidad que no la podemos cambiar. Eso es como cuando vas al médico y dice, oye, estás enfermo y tienes esta patología. Claro, si el paciente no lo quiere ver, pues no lo querrá ver, pero eso es lo que hay, ¿no? ¿Qué te diría? Y aquí pasa igual, aquí tenemos esta situación y lo que se puede hacer es, precisamente, con la medicina, es atajarlo, es luchar contra la enfermedad. Lo que no podemos hacer es cambiarlo o ignorarlo. Me parece que no abordar ni hablar de narcotráfico y no entrar en el fondo, como hace la policía, la Guardia Civil, Vigilancia Interior, la agencia tributaria, es negar la mayor. Aquí siempre va a haber ruta de la droga, a pesar de la presión que se abra hacia Baleares o hacia Portugal o Huelva. Esto es como cuando hay un destino y una salida. La droga siempre va a salir de aquí, de Marruecos. Donde vaya y como vaya, ya lo estamos contando los medios. Pero el lugar de partida va a ser el mismo. No va a ser Italia, no va a ser Grecia, ni Madrid, ni Córdoba. Ahora, el cómo lo hace la organización, ese es el trabajo de los criminales y de las bandas delictivas. Los medios lo contaremos. Muchísimas gracias y estoy abierto a vuestras preguntas. Si os parece, si tenéis alguna pregunta aquí en la sala. Va quedando claro. Hombre, yo creo que sí que de esta jornada se podría sacar, va a haber otra mesa con periodistas mañana, pero sí que sería muy importante ver cómo los periodistas podemos trabajar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por ejemplo, a la hora no solo de contar las noticias, sino de tener el acceso a la información y no cargarnos pues cualquier operación sin que lo sepamos que nos la estamos cargando, por ejemplo. O sea, entonces, para eso es fundamental que haya ese flujo de información entre los dos agentes en cuestión. A ver si alguien a nivel online, de los que estáis online, queréis participar o preguntar algo, estáis en el momento. Sí, los periodistas que hacen este tipo de información, evidentemente, por los datos que tienen, por las pesquisas, siempre tienen fuentes que saben si la operación de alguna manera puede entorpecer o perjudicar. Aunque yo creo que hay cosas que ya se dan por sabidas, ¿no? Lo mismo que los clanes publican sus actuaciones en las redes sociales y es evidente, el periodista cuando elabora la información no va a dar el día antes en el medio el sitio donde va a actuar al día siguiente. Yo creo que aunque lo supiera. Yo he hecho operaciones con Guardia Civil, con policía, y cuando se lleva a cabo este tipo de actuaciones policiales, si algunos medios van a hacer un reportaje, evidentemente no van a dar datos que puedan entorpecer la investigación, porque no es así la regla del juego. Sí es cierto que indirectamente puedes informar de algo, de un operativo, pero yo creo que desde mi punto de vista, por lo que he visto, en esta sociedad tan rápida y de redes sociales y de móviles y demás, perjudicarse perjudica poco, porque los narcos se guasean, incluso tienen redes ocultas y encriptadas,
yo creo que ellos saben cuando lo están siguiendo y cuando lo van a incluso a detener, ¿no? Pero bueno, es verdad, Paloma, que hay que tener cierta consideración con el trabajo policial, porque como se ha expuesto y se pondrá, puede tardar años y no es cuestión por una noticia que pueda cargarse una operación policial, ¿no? Pero en todos los años que llevo participando y haciendo este tipo de reportajes, al menos en mi caso, nunca me han reñido, ¿no? Y bueno, uno intenta ser cauto, ¿no? Y también siempre tengo una frase que por esperar 15 minutos o 2 horas que se practique un registro, una intervención, siempre digo yo lo mismo, que no te van a dar el puliche. Entonces, como no me van a dar puliche, ¿para qué voy a reventar una operación diciendo que, no sé, va a ir una actuación, unos registros impresionantes en Cerro Blanco en 2 Hermanas o en tal sitio, ¿no? Entonces, yo creo que eso ya se ha superado, sobre todo porque, lo que decía al principio, los periodistas que se encargan de este tipo de información como su fuente y trabajan a diario con los grupos operativos, incluso con policía y con Guardia Civil, con Interior, con delegación del Gobierno, lo tienen ya más que asumido, va en el ADN, que hay cosas que se pueden hacer y otras que no se pueden hacer. Otra cosa es un error, pero incluso recordando, nunca he visto algo que se haya dificultado, ¿sabes? O que se haya desmembrado por ahí, por culpa de los periodistas. Mira, Javier, te preguntan online, Francisco Criado, que si engordar los datos a que ascenderían los alijos tendría que ver con venta para imagen política. Claro, este tipo de noticias, cuando la información se ofrece por los operativos policiales, nada tiene que ver cuando aparecen representantes políticos. Está claro que la droga vale lo que vale y añadirle, nunca mejor dicho, ese valor y contarlo, digamos que es como si engrandeciera más la operación, ¿no? Pero yo no digo ni que esté bien ni que esté mal en este foro, yo solo he dejado caer que no sé si es necesario el poner el dato de que el operativo lo que la droga incautada hubiera costado tanto. No sé, a lo mejor alguien piensa que es bueno contarlo lo que se ha logrado y el político por eso lo dice, a lo mejor no tiene ni mala fe, ¿no? Bueno, pues esto hubiera costado 10 millones, hubiera significado 10 millones en mercado negro, 100 millones, 1000 millones, no lo sé. Pero lo único que yo he dicho aquí en esta sede es que habría que plantearlo, ¿no? Si es necesario este dato, porque puede ser un dato interesante, periodístico o no, porque parece que es dinero fácil lograrlo. Entonces, no veo ahí una conexión directa de sacar mucho rédito. Es un dato más periodístico que se aporta porque tiene la información, porque el periodista no va a contar la droga ni va a estar mirando, que ya nosotros sabemos los cálculos de lo que puede significar ese tipo de sustancias en el mercado negro, y muchas veces incluso no hace falta ni que nos lo diga, tantos kilos, tanto vale, si es droga, si es hachís, la pureza. Entonces, no sé, precisamente me alegro que hayan hecho esa pregunta y que suscite ese debate. Otra pregunta. Alejandro Cruz Morgado pregunta que ¿no cree usted que no tanto en la prensa escrita, pero sí en la prensa que se hace en televisión, es muy amarillista cuando dan este tipo de noticias? Bueno, Alejandro, creo que depende del medio, depende del programa, depende de los periodistas. No todos los bomberos son iguales, no todos los maestros son iguales y no todos los periodistas son iguales, ni todas las cadenas de televisión son iguales. Por lo tanto, depende a ese estilo que yo decía al principio, a la praxis, al manual que tenga cada medio de comunicación en el abordaje de sus noticias, interviene la audiencia, el tipo de programa, la hora de emisión, la productora que lo haya hecho, hay un montón de condicionantes. Es cierto que desde mi punto de vista como profesor y como periodista, algunos programas se denominarían sensacionalistas o parecen amarillistas, ¿no? Que es un poco el fenómeno que surgió en Estados Unidos hace ya más de un siglo, cuando se publicaban ciertas informaciones en la prensa neoyorquina, por cierto. Entonces pienso eso, que sí, que bueno, que algún programa se le podría tildar tiene esas connotaciones. No todos, evidentemente, porque hay muy buenos reportajes. No seré yo el que diga que no se hace buen periodismo en televisión sobre narcotráfico. A mí me parece que hay, aquí van a venir compañeros y uno pone un canal y hemos visto programas fantásticos de investigación, que no se ha hablado sobre este periodismo. No solo está el narcotráfico y la información relacionada con el mundo de la droga, sino que hay periodistas especializados que investigan
y muchas veces a través de sus informaciones han podido ayudar a desmembrar o a contribuir con datos que, aunque creo que está casi todo inventado, los cuerpos y fuerzas de seguridad no sabían o no dominaban, pero no es la práctica habitual. Bueno, Alejandro te dice que retransmitir cientos de veces la muerte de unos guardias civiles cuyas imágenes las grabaron quienes los vitoreaban a los malos, claro, es sensacionalista. Claro, ese fue el debate. De hecho, por ejemplo, en muchos medios, en el mío y en muchos más, se planteó qué imágenes se debía dar y hasta dónde se debía dar de esa información. Bueno, por decirle a Alejandro, el otro día también dimos la imagen del guardia civil que ha quedado tetrapléjico, el pobre salió en silla de ruedas. Yo cubrí el día del accidente de tráfico del camión en el control de la 4 a la entrada de Sevilla y bueno, es que claro, como aquí interviene el factor humano, ¿qué es sensacionalista o qué es para alguien muy emotivo y para otro no? No sé, este guardia que habló cuando salió del GAR del Hospital Virgen de Rocío, a mí particularmente me transmitió una historia también de superación, de haber sido alguien que estaba al servicio, estaba trabajando y casi muere, ha quedado en una situación que no es la más deseable, y el hecho de que por lo menos no haya muerto y haya salido y haya contado su experiencia, porque el chico lo contó, me parece genial, ¿no? Y transmitió ánimo, incluso no solo a los facultativos y al personal sanitario, sino que en el fondo estaba diciendo que, bueno, que va a tener una nueva vida, pero qué tal. A mí me pareció esa historia de superación de un guardia civil que estaba en un control y que ocurrió lo que ocurrió. Por eso, claro, a otra persona le puede decir, pues mira, pues me parece mal, ¿no? O tantas veces las imágenes de la narcolancha en ese fatídico puerto de Barbate. Eso va a quedar ahí, y las redes sociales y Internet favorecen o perjudican o a veces ayudan, pero están para el recuerdo. Lo que queda en Internet es una huella digital para siempre. No quiero ni pensar los familiares, los amigos de esos guardias de Barbate, cada vez que tengan el vídeo pues lo van a tener clavado en su memoria, ¿no? Pero, no sé, eso está aportado como una información y sí es cierto, que es lo que he dicho en esta intervención, que hay que plantearse muchas veces el qué hay que dar y cómo hay que darlo. Y yo creo que eso es muy interesante, que los medios, de alguna manera, las noticias del narcotráfico, tengan unas pautas de, bueno, pues hasta aquí se da y esto no se puede dar. Totalmente de acuerdo. Porque además nos solucionaría muchas veces, nos Correcto. facilitaría muchísimo el trabajo. Así es. Socialmente, Macarena Guerrero dice que... bueno, ¿hay alguien de la sala que quiera preguntar? Sí, con el debate que se está produciendo, ¿no? Lo tenemos en las redes, Seguimos. que es lo normal. Macarena Guerrero dice, socialmente ha cambiado la forma de pensar y vivir respecto a la forma de dar el servicio de informar. Los periodistas han observado ese cambio social que se rige mayoritariamente por redes sociales con fake news. Bueno, plantea varias preguntas. Evidentemente, ya lo que nos faltaba aquí, que hubiera noticias falsas. Claro que ha influido, eso es así. Hay un principio de veracidad. Yo creo que si encima nos vamos a encontrar con informaciones relacionadas con el mundo del narco que son falsas o que no tienen ninguna credibilidad, pues ya esto apague y vámonos. Claro que ha cambiado, tenemos que tomar todavía mejores fuentes, la mayor credibilidad posible en 100% en cada una de las informaciones, porque es un fenómeno que está ahí y que en estas noticias también se van a dar, y de hecho se habrán dado. Por lo tanto, hay que estar muy pendiente en las informaciones del narcotráfico, por si también te pueden colar una fake, que es como decimos los periodistas, porque ya encima que es difícil hablar del mundo del narcotráfico como para que encima contemos cosas que son mentiras, o que son falsas, o que son fake, como queramos decirlo. Así que, de acuerdo con ella, que nosotros tenemos que tener una responsabilidad todavía mayor en este mundo de las redes sociales ante posibles fake relacionadas con los narcos. Antonia María Páez pregunta... José. Vais muy rápido. Mi pregunta es la siguiente. José no pone apellidos.
¿alguna vez le han amenazado por su trabajo? ¿Sabe casos de acoso, amenazas a periodistas en la zona? Bueno, a mí particularmente no. Algunas veces cuando he cubierto información de tribunales de las bandas sí, te han dicho que, bueno, pues lo típico, ¿no? Porque vete de aquí, porque va a cubrir este juicio, no te queremos aquí. Y cuando he ido a barrios conflictivos, pues evidentemente que sí. Esas son las amenazas que sufrimos los periodistas cuando te desenvuelven ese tipo de noticias. Alguna piedra que, ¿verdad, Paloma? Que cae. O insulto. Insulto siempre. Pero bueno, también va los gajes del oficio. Yo creo que los cuerpos y fuerzas de seguridad lo asumen como parte de su trabajo cotidiano y diario, y nosotros, cuando los que nos dedicamos a este tipo de noticias, pues ya sabemos en el campo que jugamos y cuáles son las reglas del juego, y hay que asumirlas. Bueno, Alejandro Cruz nos dice que es inspector de la Policía Nacional y dice que, bueno, que si al final esto finaliza, alguna vez se terminará haciendo una serie sobre los narcos al estilo que se hizo con Sito Miñán con Fariña, que, como bien ha dicho en su intervención, queda como buena persona para su entorno y otras tantas personas. Claro, ese es el problema cuando llevamos al cine o cuando recreamos la realidad de narcotraficantes y queremos guionizarlos como algo que tenga atractivo para el público en una serie, en un docu-show o estos programas que vemos en plataformas. Eso lo vamos a analizar mañana por la tarde. Es un riesgo el llevar al aspecto cinematográfico la realidad, porque la realidad puede superar la ficción, pero la ficción es el cine y lo que pasa aquí es real. Entonces, a mí, por eso lo decía al principio, me parece muy peligroso que se cuenten estas historias con el sello de periodismo. Si es una película, pues película es. Si es una serie de teatro, pues teatro es. Y sabemos que es ficción, pues nos encontramos ese sellito, está basado en hechos reales. Vale, pero por favor, distingamos por Alejandro, y creo que ha quedado claro, entre lo que es realidad y lo que es ficción, sobre todo en el mundo del narcotráfico, porque ya esto sería el colmo, que confundiera la realidad de bandas y organizaciones criminales muy violentas, las que actúan ahora, como se va a poner y se ha puesto ya de manifiesto. Estamos ante organizaciones muy peligrosas que tienen un claro desprecio a la vida, que quieren romper el Estado de Derecho, que no creen en la paz social, ni mucho menos en los valores y principios democráticos y de vivir en una sociedad que impere la ley, sino que la ley son ellos, que les importa más su beneficio que la vida de los demás, y que para conseguirlo a cualquier precio van a hacer lo que tenga que hacer para lograrlo. Y eso es muy peligroso, y no olvidemos que esa gente, no sé si merecen salir en el cine, pero si salen en el cine, a ver cómo salen, porque la realidad es la que es. Si la ficcionamos, ficción es. Genial, Javier. Pues si no hay ninguna pregunta más, sí. Ya no es referente al contenido de la noticia, sino al momento en que se la... me suena de, por ejemplo, el caso que hemos mencionado de lo de Barbate, de que antes de que se hiciera o hubiera una respuesta policial, digamos, a los posibles culpables, ya se lanzaron noticias que, por ejemplo, facilitaban un dato, aunque fuera la localidad en la que se iba a hacer el registro o se estaba localizando. ¿Qué criterio se aplica a la hora de filtrar ese tipo de información o de elegir el momento de la publicación de la noticia? Yo entiendo que una noticia fuera de tiempo, lo mismo deja de ser noticia. Claro. Teniente, la verdad es que la velocidad informativa es innegable, y más con las redes sociales. Los medios van muy deprisa y algunas veces hemos matado a un vivo cuando todavía no se había muerto, y casi lo enterramos cuando no había llegado al funeral. Entonces, aquí pasa igual, como corriendo los registros, pero si todavía no ha llevado la Guardia Civil para hacer los registros y ya se ha dado, están registrando, ¿no? Pero si no han llegado, pero yo he llegado a ver eso, ¿no? Pero no, lo primero, que no hay una mala fe. Lo segundo es que hay como una fuerza centípeta ahí corriendo, de correr y por dar la noticia al primero.
Y claro, las redes sociales tienen ese gatillo de la inconsciencia, porque no hay que correr tanto. Es más importante dar noticias bien, seguras y contrastadas a una velocidad que ni ha llegado la Guardia Civil, ni han registrado, ni todavía, que a lo mejor va a pasar, y de hecho ha pasado. Pero ¿cómo van a registrar si no han llegado? Y tú te has enterado porque te has enterado, y ya lo estás dando, pero espérate que llegue. Tú has ido allí, estás en el sitio, entonces eso es innegable, la velocidad. Y ahora, sobre las filtraciones, bueno, los que nos dedicamos a esto, pues, evidentemente, pues muchas veces sabemos, oye, se va a actuar aquí, se va a actuar allá, y muchas veces por sentido común, ¿no? Por operativos. Oye, pues hay una operación, no olvidemos que muchas de las operaciones, o todas, tienen el control judicial, y las fuentes no necesariamente tienen que ser los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, puede estar tanto Fiscalía, por supuesto el juez que instructor, o si es de la Audiencia Nacional, por la magnitud y por el tipo y hecho delictivo. Pues la Audiencia Nacional no manda un comunicado diciendo vamos a registrar a tal sitio, evidentemente. Pero si tú ves, claro, es que esto es blanco y en botella. Tú vas a un sitio y ves 200 guardias civiles, pues aquí hay un registro, o 200 policías. Entonces, manda los medios allí, encaja las piezas y ya lo puedes montar. Ese es el momento de dar la noticia, desde mi percepción, pero no antes cuando no han llegado. Es decir, que están saliendo en los vehículos, pues espérate por lo menos que lleguen, ¿no? Y eso no le puedo decir otra cosa, teniente, que desgraciadamente es un efecto negativo que tienen los medios, sobre todo estos digitales, de la velocidad. Eso hace 20 años no pasaba. Cuando la radio daba la noticia o el periódico al día siguiente ya se había materializado la información y se ofrecía con multitud de datos. No olvidemos que ahora lo que se da son como pequeños flash, pequeños datos, porque es que es imposible que los tenga. Pero si vamos a ver, te preguntas, ¿y cuántos han detenido? Pero espérate que entremos. Tenemos previsto detener a 14, pero ¿cuántos tiene detenido? No, si no han entrado. Pues es que ya se han detenido a 14, pero si no han detenido. Eso no pasaba antes, pero eso es la culpa de esa velocidad informativa, que evidentemente hace que esos datos pues vayan tan corriendo, se filtren de alguna manera y el medio es como a todo le empujan para dar algo. Porque claro, ¿qué ocurre? El de al lado lo está dando, ¿tú no lo vas a dar? Lo está dando tal medio, la radio, la tele, el periódico tal. Bueno, es mejor darlo, pero darlo bien. Incluso hay veces que tú tienes la noticia y la aguantas, Sí. pero la saca otro y dices, o sea, la estoy aguantando porque las fuentes me han dicho, aguántala, Sí. pero lo publica otro medio. Eso es una... fastidia además un montón, porque dices, tengo toda la información, tengo acceso Eso sí me ha pasado a mí. Y te adelantan. Eso no me ha pasado a mí y le ha pasado a más de un compañero, por prudencia, porque tú sabías que se iba a hacer pero no solo narcotráfico, en otro tipo de operaciones tipo de o noticias policial y bueno, precisamente por eso, ¿no? Y ahora, claro, pues se ha enterado por otro compañero, pero bueno, esas son una especie de gajes del oficio y reglas del juego del periodismo. Pero evidentemente yo creo que no hay que, desde mi punto de vista, el periodismo no debe de correr tanto porque hay que contrastar, ahí después los fallos que se cometen. Más vale ser los últimos y tener una Claro. magnífica crónica. Y sobre todo darlo con los datos veraces y bien hechos, pues esperando media hora. Si es que además las velocidades informativas estamos hablando de minutos, porque al rato es probable que la delegación del gobierno de turno o la policía o la Guardia Civil haya sacado un comunicado, que lo tiene preparado, con lo cual, ¿de qué estamos hablando? ¿De que te va a enterar 6 días después? No, 25 minutos, 30 minutos, pero claro, hay como esa fuerza de la velocidad, que es como una carrera de 100 metros. No, y los comentarios, muy los deprisa. likes, las entradas, o sea, al final tú luego vendes publicidad y necesitas tener más visitas que otro medio. Al final es todo negocio. De eso no he hablado mucho, pero evidentemente la publicidad está detrás. Se necesitan audiencias, se necesitan seguidores, ahora se llama así, para que eso tenga una apariencia de que es un medio muy seguido. Exacto. Claro, Si eres la primera, pues, pero te tienes puede, más likes. y tiene más probabilidad de equivocarte. Por supuesto. ¿Por qué? Porque tanta prisa es que no te da tiempo a contrastar la información. Totalmente. ¿Cuáles son los buenos reportajes? Los que han tardado tiempo en hacerse. Lo que ven en un programa de televisión de una investigación de 5 minutos de tele o 10, o en la radio, eso ha podido llevar días de trabajo, semanas. Pero
cuando uno lo escucha o lo ve, dice, esto está muy bien hecho. ¿Qué cantidad de datos? Claro, es que esa no es la información de la que estamos hablando, teniente. Estamos hablando de algo que está súper bien elaborado, informado, documentado. ¿Qué necesita? Tiempo. Y la audiencia, yo creo que además es una mentira que no hemos creado. La audiencia no necesita tanta velocidad, necesita que se le informe bien. No, es que no puedes decir, yo una vez escuché a un director decir, es que hay que dar todos los datos corriendo, hay que darlo tal. Yo pienso que es un error. La audiencia no te está lanzando un machete diciéndote, dame ya la noticia. No, dámela, pero dámela bien. ¿Para qué vas a correr? Además, el refranero español es muy rico. Las prisas matan, son malas consejeras, ¿no? Pues que es así, es que ¿para qué va a correr? Y más en la información. Y si es que la noticia ya es rápida. Por sí sola, el periodismo es rápido. Totalmente. ¿Por qué le vamos a meter más velocidad? Y más a este tipo de noticias, que están vivas. Estamos hablando de operaciones policiales. Si es que son algo produciendo intangible, ¿por qué le metemos todavía ese valor añadido de 200 por hora? La adrenalina. Bueno, muchas gracias. ¿Cuestión más? ¿No? Pues muchísimas gracias, Javier, Paloma, por acudir a la llamada de la UNED. Y nada, descansamos 5 minutos y a la 1 empezamos con la mesa redonda, operativos por tierra, mar y aire.